En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Estamos a día jueves. Ya casi me voy para de vacaciones. De vacaciones, el hermano. Así que oren y recen por mí. Porque Sí. Claro que sí. Que Dios lo proteja y lo cubra con su sangre bendita. tengo un pensamiento en la mente, pero no se lo voy a decir hasta más de rato. Porque si la voluntad de Dios se hace así, así va a ser. Pero antes de ir ahí, vamos al Evangelio. Señor, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva. Un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y hago en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos en un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que vean este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén y amén. Evangelio del día hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, del 7 al 21. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran, y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué? Pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. No, creemos lo mismo ellos que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: Escuchadme, hermanos, Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David, levantaré sus ruinas, la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, le dice el Señor, el que hace esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey.
Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contar las maravillas del Señor a todas las naciones. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 15, del 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha mandado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial era: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. y aprendemos. Que tenemos que predicar, que tenemos que contar lo que nos ha enseñado. Este Salmo 95 es el Salmo de David. Salmo de David que va cantando según el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 23 al 33. Va cantando cuando va llevando el arca de la alianza a la Jerusalén. Y es muy importante porque invita a la gente a cantar, a alabar al Señor. No solamente Israel, todos los pueblos. Es una profecía de cómo Dios va a atraer a todos los pueblos por la liberación. De los versículos más adelante, como del 6 al 10 de este salmo, que no lo leímos completo, pero habla pues de cómo el Señor es misericordioso y al final de cómo va a haber un juicio. Y por eso debemos alabar al Señor y obedecerlo, dijo ella. Obedecerlo, ¿por qué? Porque viene un juicio. Pero yo me voy a enfocar en lo que dice Crónicas, cómo va el Señor, cómo va David con el arca de la alianza. ¿Quién era el arca de la alianza en la actualidad? María. María. ¿Por qué? Porque lleva la nueva alianza, nueva y eterna. Sí, porque dentro del arca de la alianza estaba el maná, que representa a Cristo. Estaba las tablas de los mandamientos, la palabra de Dios, que representa a Cristo. Y estaba la vara de Aarón, que era el poder que Dios le había dado al sacerdocio, que representa a Cristo. Y estos tres elementos están en esa arca de la alianza, que representa a María. En el capítulo 11, último versículo 17 y 18 de Apocalipsis, dice Juan: y vi en el cielo la nueva arca de la alianza, y rayos, truenos y relámpagos oí. Y vi una mujer vestida de sol, con una corona en su frente. Está encinta y gime de dolor, porque le llegó el tiempo de dar a luz. Iba David con María y con Jesús en su vientre, pero no entraron a la Jerusalén, se quedaron abajo. Ahí les hicieron una casita. ¿Por qué? Porque todavía no venía Salomón, que representa a Cristo, que iba a ser el templo. El templo de Dios no es el templo de Jerusalén. Aunque estaba la presencia, cuando Salomón terminó el templo, entró la Virgen María con su hijo al bendito templo. Dice la palabra de Dios que se llenó de la jejena, de la presencia viva de Dios, que en ese día nadie pudo hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque era tan grande la presencia de Dios que no se podía ver absolutamente nada. Eso es lo que vamos a contemplar el día de mañana, cuando se complete ese templo que está en el vientre de la Virgen de Guadalupe. En Apocalipsis 12 gime de dolor. ¿Por qué? Porque le cuesta la iglesia, le está costando
a su Hijo formar esta iglesia. Somos tercos, somos necios. Por eso la Virgen gime de dolor. Y cuando ya nazca la iglesia, entonces la Santísima Madre entrará al reino con su Hijo Jesucristo. El año milenial o el tiempo milenial, que es donde la Señora reinará, ¿en dónde? Cuando salga la iglesia. En ese día, en el primer día del milenial, los judíos, los católicos y todas las denominaciones que creyeron en Cristo serán una sola iglesia, la Iglesia Católica, Iglesia de Cristo, Iglesia Cristiana. Esa es, ya no va a haber denominaciones ni judíos, ni protestantes, nada. Solamente cristianos, verdaderos cristianos. Una sola iglesia, un solo Dios, una sola doctrina. Pero para llegar a ese lugar, usted quiere llegar y gozar de la tranquilidad, el gozo, la paz y la felicidad que la Virgen nos va a dar por medio de su reinado, tenemos que ir al Evangelio. El Evangelio nos enseña lo siguiente, mira, ahora Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Ok, dice, como en aquel tiempo, Dios está viendo al presente en este tiempo. Así como Dios me ha amado, yo los amo a ustedes. Todavía no nacía nosotros, no habíamos nacido y Dios ya nos amaba. Porque a mi Padre me ama, yo también sé amar. Si yo voy a estar en el reino del milenial, bajo el reinado de María, que va a abrir el camino para la última venida de Cristo, para la venida de Cristo, no va a haber nadie ahí que no sepa amar. ¿Por qué? Porque así como el Padre amó a Jesús y Jesús nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Esa va a ser la verdadera iglesia de Cristo. Paz, gozo y felicidad en la tierra. Y luego dijo: y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que para que Jesús esté en nosotros y nosotros en Jesús, obedecer sus mandamientos, cuya ley divina es amplia y agradable para todos los que la amamos. Entonces, si yo quiero estar en el año milenial, tengo que amar a Cristo como Él amó a su Padre. Dice Jesús: yo cumplí los mandamientos de mi Padre. ¿Cuáles? Lo del Antiguo Testamento, lo del Torá, que nadie puede cumplir. Entonces, ustedes me aman, cumplan mis mandamientos, que son más simples y más sencillos. Son 7 sacramentos. Y el principal, la base, la Eucaristía. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida y vida en abundancia, y yo estoy en común unión con Él. El que ama cumplirá mis mandamientos y yo estaré con Él. Y ahí se cumplen los mandamientos de Dios. El verdadero mandamiento de Dios, la Eucaristía, ¿para qué? Para vivir en común unión con Dios. Si tú amas a Dios, cumplan sus sacramentos instituidos por Dios. ¿Cómo termina el Salmo responsorial? ¿Te acuerdas cómo decía? Cantar las maravillas del Señor todas las naciones. ¿Cuáles son las maravillas del Señor? El pueblo judío cantaba la alegría cuando nos sacaron de Egipto, cuando se abrió el mar, cuando nos dio agua de aquella piedra, cuando se abrió el río Jordán, cuando derrotamos a todos los enemigos. Ellos estaban contentísimos, muchas cosas que vieron. En el día caminaban con un solazo y los cubría una nube, presencia del Espíritu Santo, y en la noche hacía un frío de la fregada y caminaban bajo la sombra de un fuego que era el Espíritu Santo de Dios. Tenían calefacción, cantar las maravillas del Señor. Y si Dios hizo todo eso con ellos, ¿qué no podrá hacer en nuestras vidas? ¿Acaso no podrá quitarnos el dolor y el sufrimiento? Claro que puede. En uno de los versículos decía un señor que llega ahí con Jesús endemoniado: si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús voltea y dice: que sí puedo. ¿Me estás preguntando a mí que sí puedo? Claro que sí puedo. Si yo te hice, yo te saqué del vicio, yo te saqué del alcohol, yo te saqué de la droga, yo te saqué de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, y me preguntas que sí puedo. Claro que sí puedo. Todo es posible para aquel que cree. Necesitamos creer. Y dijo Jesús:
Yo cumplí los mandamientos de mi Señor, cumplan ustedes los míos. El Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Y Jesús dijo, comer y beber, esto es mi cuerpo. Que así sea. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre su favor, que el Señor les conceda la paz y que el día de mañana Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso pues disipe la oscuridad que les cubre, que los lleve a la presencia de Él, que los haga reflexionar. O si usted quiere ver qué grande es el Señor, doble rodilla esta noche y ante el Señor dígale todo lo que le aflige, todo aquel dolor y sufrimiento, y verá qué grande es el Señor. ¿Por qué? Para Él no hay imposibles. Él fue el que te hizo. Él sabe dónde va cada parte de tu bendito cuerpo. Y si Él quiere, si tú quieres, Él puede curarte. Dijo el Señor, necesitamos solamente creer. Que Dios los bendiga y feliz jueves.